tiene la palabra la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz por el Partido Verde Ecologista. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes a todos. Doctora, gracias por su presencia. Celebro que por fin se hayan dado las condiciones para realizar esta reunión. Quiero reconocer la insistencia y el trabajo de los presidentes de las comisiones en ambas cámaras, el senador Ramírez Marín y el diputado López Casarín, así como todos los legisladores de estas comisiones que no hemos dejado de insistir. Helen Keller, escritora y activista, dijo: son muchas las soluciones a los problemas si podemos resolverlos juntos, y son pocos los problemas que podemos solucionar si lo hacemos solos. Y doctor, estoy convencida que solo a través del trabajo colaborativo es que podemos atender la agenda del futuro. Es importante comprender que la colaboración multisectorial de instituciones como el CONACYT, con los gobiernos de todos los niveles, la academia, la iniciativa privada, la sociedad civil, el poder legislativo y la comunidad científica, es imprescindible para entender y atender la revolución tecnológica. El crecimiento de México y el futuro de millones y millones de personas depende de nuestras capacidades científicas. Y qué lugar ocuparemos en el mundo también depende de qué capacidades científicas tengamos. Debemos migrar de ser un país que solamente consume y compra tecnología a un país que desarrolle, que innove, que registre patentes y desde luego que incentive y proteja los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Hace 3 años, en el Senado de la República, reformamos el artículo 3 de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Y el plazo para tener una ley era el 15 de diciembre de 2020. O sea que vamos súper retrasados, lo cual es preocupante. Ante esta falta, los legisladores de las comisiones de ciencia y tecnología, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hemos iniciado una serie de trabajos en conferencia para agilizar tener esta importantísima ley. Hace 2 meses tuve un espacio de reflexión, doctora, con personas legisladoras, con la comunidad científica y especialistas sobre los elementos irreductibles que debe contener la nueva ley. El ejercicio fue realmente enriquecedor. De acuerdo a estos expertos, los retos de México en materia de ciencia, tecnología e innovación va más allá de una nueva ley. Es necesario que sea una política de Estado que trascienda sexenios, que garantice la sostenibilidad de las políticas de futuro, y coincidieron en que algunos de los puntos que no pueden perderse en la construcción de una nueva ley son tener una mayor inversión público-privada con mecanismos claros y bien establecidos para la asignación y ejercicio de los recursos, fijar metas de financiamiento a la investigación y mecanismos de financiamiento plurianual, respetar la autonomía de las universidades y centros de investigación e incluir su participación activa en la planeación estratégica del desarrollo nacional, una ley que sea incluyente, que no discrimine entre instituciones y que otorgue trato igualitario entre científicos y estudiantes de instituciones públicas y privadas, fortalecer un federalismo cooperativo con una visión no centralizada, que distribuya competencias en todos los niveles de gobierno, crear una red de relaciones internacionales. La cooperación internacional es indispensable. La ley debe incluir también planeación a largo plazo y evaluación y estar orientada a la generación de empleos. Ante esto, doctora, estos irrenunciables, irreductibles de esta ley, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el motivo para excluir a estudiantes de instituciones de educación superior privadas de apoyos a becas de programas de posgrado y a personas investigadoras de instituciones de educación superior privadas de estímulos por pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores? También me gustaría preguntarle si comparte usted la opinión de expertos en el sentido que se establecen medidas centralizadoras para las decisiones de ciencia, innovación y tecnología que pudieran contravenir derechos de propiedad intelectual o patentes. Asimismo, me gustaría preguntarle que se establece el fomento a la investigación, la ciencia y la tecnología mediante beneficios, estímulos fiscales y exenciones, pero estos se ponen a sujeción de disposiciones que define el CONACYT en los ámbitos científicos, tecnológicos y de pertinencia social. ¿Cuáles serían para usted estas disposiciones? Y doctora, como sociedad estamos experimentando una hiperdigitalización en todos los ámbitos y en todos los sectores. Expertos señalan que es necesario promover e incentivar que las nuevas generaciones de científicos puedan tener habilidades que serán indispensables en los próximos años. Desde el CONACYT, ¿cuáles son los mecanismos o programas
que se tienen contemplados para fortalecer nuestras capacidades en carreras o disciplinas como mecatrónica, biología sintética, computación cuántica, criptografía, exometeorología, ingeniería ambiental, nanotecnología o la ciencia de grandes conjuntos de datos. Muchas gracias, doctora, por estar aquí de nuevo y por sus respuestas. Adelante, doctora Álvarez Villa. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, primero un comentario, aunque no fue pregunta expresa, me gustaría comentar que la preparación de la ley tan compleja en contexto de la pandemia, pues implicó retrasos que creo que en conjunto el Ejecutivo y el Legislativo debemos de asumir, pero que también debemos, estoy completamente de acuerdo con usted, pues ahora ya cerrar esa brecha de tiempo y cumplir el compromiso y el mandato constitucional de pues que esta ley esté en sus manos, que sea evaluada, mejorada, votada y emitida, porque es muy importante tener esta ley general que ahora además es un mandato constitucional y no podemos estar en esta falta. Nosotros hemos pasado un proceso arduo de consulta y construcción de acuerdos de más de 3 años, porque nosotros veíamos esta necesidad desde que llegamos y además el presidente nos pidió encargarnos de esta tarea y nos comunicó su deseo desde la primera reunión del Consejo General de Investigación Científica que él preside y que tenemos cada año con él a la cabeza, que él quería recibir esta propuesta, retroalimentarla y ser quien directamente mandara esta iniciativa a una de las 2 cámaras. Entonces, totalmente de acuerdo. Voy a tocar los demás puntos. Hace usted una serie de preguntas muy importantes. Nos interesa mucho recibir estos puntos a los cuales coinciden. Así, de primera escuchada, coincidimos prácticamente con todos estos puntos de consenso, desde luego, pues son puntos que realmente creo que tienen poca discusión y por eso es que creo que esta ley es una ley en el sentido de generar consensos muy adecuada, muy noble, porque pues a nadie le queda duda de que el desarrollo científico y tecnológico es estratégico para nuestro país y también para la equidad, la justicia, no solamente para el desarrollo económico, porque la ciencia se puede, y todas las ramas de la ciencia, incluida las tecnologías inteligentes de cómputo utilizar para hacer el bien y para hacer el mal. Entonces, siempre en un contexto de un estado de bienestar como el que tenemos en este gobierno de transformación, creo que en esto coincidiremos también todos, la ciencia puede ser un instrumento muy importante para avanzar en un desarrollo humanístico en favor del bienestar social, de la equidad, del cuidado ambiental y también de nuestro crecimiento económico, pero siempre con esta guía humanística. Voy a tocar ahora las preguntas que usted me hace. Todas las áreas de tecnologías inteligentes y de cómputo, y les comunico, es una de mis áreas de expertise. Yo estudié matemáticas y ciencias de la computación a un nivel bastante profundo durante mi licenciatura y luego en la maestría y en el doctorado ya en la Universidad de Berkeley, en donde tengo colegas que fueron pues líderes de algunos de los desarrollos que marcaron el cambio de rumbo en la inteligencia artificial, y es un área que me apasiona y que se ha desarrollado y que se ve en el CONACYT con una pertinencia clarísima. Tenemos ahora una coordinación de repositorios, investigación y prospectiva, que es una coordinación que ha ido liderando muchos de estos desarrollos estratégicos que rápidamente mencioné, que van desde la red de cómputo científico de alto rendimiento, integrando completamente, de acuerdo con usted, que no podemos enfrentar el futuro de la humanidad y su impacto desde la ciencia, si no es de manera colaborativa, y todas estas áreas que usted menciona, por ejemplo, la ciencia de datos, la teoría de redes y muchas otras, son áreas en las cuales la colaboración y la concurrencia, inclusive a nivel internacional, son fundamentales. Siempre tiene que haber un cuidado y tiene que haber una rectoría de Estado, porque, como ha pasado en otras áreas tecnológicas, lo que peor le podría pasar a la humanidad es dejar en manos de grandes monopolios y de intereses creados estas grandes herramientas y subsumir toda su capacidad a sus intereses lucrativos, dejando al conjunto de la humanidad desprovistos de la posibilidad de
tener o gozar de beneficios de estas tecnologías. Ahí está el tema de las farmacéuticas, la falta de acceso a los biofármacos. Entonces, sí, no podemos perder la rectoría del Estado en un área tan importante y tan estratégica como el desarrollo científico y tecnológico, pero esta rectoría de Estado no tiene por qué violar los derechos morales que usted menciona, como la propiedad intelectual. Esto está clarísimo en la propuesta de ley que se ha estado trabajando, está clarísimo en varias de las mesas que hemos tenido y en varias de las discusiones, está claro en los convenios de asignación de recursos que ahora explicitamos la importancia de que aquello que se financia con recursos públicos tiene que asegurar un retorno a favor del interés general y no puede privatizarse simplemente enajenando estos recursos públicos a favor de intereses creados, causando un inevitable desfalco al pueblo de México. Entonces, esto es inaceptable. No hay que discriminar, por supuesto, a los colegas de instituciones privadas, pero los acuerdos tienen que ser transparentes, tienen que ser claros y no pueden supeditarse los intereses generales a los intereses creados o a los intereses particulares de grandes corporaciones o de instituciones de educación superior privadas. En ese sentido le comento, falso que hemos quitado becas a estudiantes de instituciones de educación superior privada. Usted puede consultar la última asignación de becas ya bajo el Sistema Nacional de Posgrado, en donde dimos todas y cada una de las becas que nos solicitaron estudiantes matriculados en universidades privadas que no estaban siendo becados por estas y que necesitaban de esta beca del gobierno para poder estudiar en esa carrera, en ese posgrado que habían elegido y en el cual habían sido aceptados. Esa es la primera aclaración. Ahí están los datos, se los pasaremos puntualmente y tenemos además una colaboración muy virtuosa con las universidades privadas y hemos establecido convenios para concurrir en el apoyo de estudiantes que así lo requieren. Por cierto, se me olvidó contestarle a la diputada del PRD una pregunta y le pido disculpas por esto y ahora se la contesto porque su pregunta me ha hecho recordar que los recursos para poder financiar todas las cuotas necesarias para que los estudiantes estudien no solamente en el CIDE, sino en cualquiera de los 26 centros públicos de investigación, centros públicos de investigación coordinados por el CONACYT, ya están asignadas esas becas, esos recursos, y por supuesto, a partir de la formulación del Sistema Nacional de Posgrados, todos los posgrados y licenciaturas, que hay algunas muy buenas en el CIDE, de los centros públicos de investigación, son cabalmente gratuitos, no cobran cuotas y además los estudiantes requieren beca, que requieran beca, porque algunos nos dijeron, honestamente, por ejemplo, estudiantes del CIDE, antes preponderantemente de escuelas privadas, que algunos de ellos nos agradecerían la disposición a darles beca, pero que ellos tenían un apoyo familiar económico suficiente y que no necesitaban la beca. Y bueno, obviamente no se obliga a nadie a recibir una beca, pero fuera de ellos, todos los estudiantes que se matriculan en los centros públicos de investigación a cualquier nivel de educación superior y de posgrado reciben ya su beca con un apoyo exprofeso y que aumenta el presupuesto de egresos de la Federación a los centros públicos de investigación desde recursos que se asignan desde el CONACYT. Entonces, aclararle eso para que no se utilice esa información falsa con fines que quién sabe cuáles sean, pero que pues sí, pues pueden causar desazón también en los estudiantes que de manera libre quieran acceder a algún posgrado, que no puedan encontrar espacio en las universidades públicas y que tampoco tengan recursos. Tendrán para pagar las colegiaturas o para mantenerse y estudiar en una buena universidad privada, que las hay excelentes y con quienes tenemos convenios y acuerdos de colaboración muy transparentes y muy positivos. También para apoyarles en sus programas de investigación y en algunos proyectos de investigación que pues ganan los concursos porque tienen colegas y proyectos muy solventes.
Entonces, sí estamos apoyando a la investigación científica y a los estudiantes. El tema del SNI es un tema de corregir algo que se había, a partir del presidente de la presidencia del licenciado Calderón, realmente desviado de lo que debe ser. Es como si el gobierno, y con recursos del pueblo de México, tuviéramos que subvencionar o mejorar los sueldos de trabajadores o asalariados de entidades privadas, o porque trabajan mejor, tienen mayor rendimiento. Esos mecanismos de estímulos y esas condiciones laborales son obligación estricta de los patrones en entidades privadas, y es una distorsión que el gobierno, para fines seguramente políticos, es una hipótesis solamente, haya modificado las reglas de operación, las normativas del Sistema Nacional de Posgrados, y tenga un sistema de recursos del pueblo de México para complementar los salarios insuficientes o mal estimulados de colegas sobresalientes que laboran en instituciones privadas. Esta es una distorsión y, bueno, pues si se caen esas distorsiones, entonces cualquier empresa podría exigir al gobierno que pagara parte de los sueldos o cumpliera con las condiciones laborales de sus trabajadores, y esto es completamente inaceptable porque están en todo derecho de privatizar la educación, de hacer negocio con la educación a cualquier nivel, siempre y cuando se cumplan con los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, pero lo que es inadmisible es que exijan al gobierno que a sus investigadores, que son distinguidos, porque eso sí se hace, los investigadores pueden aplicar al Sistema Nacional de Investigadores, pueden recibir la distinción, y es obligación laboral del patrón a estos investigadores sobresalientes complementarles sus sueldos y cumplir con acuerdos laborales que estrictamente se establecen entre el patrón y el trabajador, y que es una distorsión que el gobierno intervenga. Y porque si interviene en el caso de las universidades privadas, pues esto pues podría ser general, y entonces ya se distorsionaría por completo el papel del Estado, que debe ser un papel eminentemente público. Creo que esas son las preguntas más importantes. Me gustaría, senadora Lagunes, si así le parece conveniente, enviarle un escrito que detalla todo el tema de patentes, de convenios de asignación de recursos, de acuerdos, y de una diferencia muy importante. Centralismo, no. Falta de libertad a la investigación, nunca. Sería, pues, cancelar la posibilidad de la investigación científica, que tiene con toda libertad que responder o al interés de un problema particular, o a, pues, la vocación científica de un colega. Yo vengo de familia de filósofos, de científicas, científicos, y tenemos clarísimo que la libertad de investigación es fundamental y que no puede haber centralismo. El centralismo puede ser muy negativo, pero la rectoría del Estado, y eso es coherente con uno de los puntos que consensaron en la discusión de la ley, sí debe tener un país. Corea lo tiene, Estados Unidos lo tiene, Brasil lo tiene, China no digamos, todos los países europeos tienen una agenda de Estado con prioridades fundamentales que no pueden dejar de estar atendidas a nivel de investigación científica y tecnológica del país. Y así forjan su soberanía tecnológica, porque nunca vamos a tener soberanía o independencia tecnológica si no desarrollamos ciencia básica, ciencia de frontera en nuestro país, y no formamos a nuestros estudiantes con base en investigación. Es decir, el posgrado sin investigación no es un verdadero posgrado. Puede haber profesionalización, y ahí lo que estamos pidiendo, como se mostraba en una transparencia, es inmersión en ambientes públicos, pero también tenemos posgrados en acuerdos muy transparentes y que están siendo muy constructivos con la industria. Con la industria privada nos hemos sentado a la mesa con todas las agrupaciones de la iniciativa privada, a establecer ramos prioritarios, estratégicos, y ellos están dispuestos a invertir, y nosotros estamos poniendo recursos públicos para, en esta agenda conjunta de beneficio a la industria privada,
que hay que fortalecer en todas sus capacidades y sobre todo en los medios de producción cuando hay base científica y tecnológica. Estos se fortalecen y se potencian, potenciando también su competitividad. Todo esto fue abandonado para ir al exterior y comprar caro. Y, sin embargo, formar a multitud de estudiantes que no tenían oportunidades de desarrollo. Ahora tenemos un posgrado en la industria, tenemos acuerdos claros con todas las cámaras industriales y de la iniciativa privada para incentivar en conjunto. Tenemos la gestación, por ejemplo, de una empresa mixta en equipo médico que ya está teniendo todos los ingredientes necesarios para poderse echar a andar y poder, como decía, resolver necesidades. Entonces, sí distinguir este aspecto articulador de Rectoría de Estado, de proyectos y programas estratégicos a favor del interés general, de un centralismo que podría ser muy negativo para el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, una verdadera federalización a partir de una agenda clara, completamente de acuerdo con quienes consensaron esta discusión de la ley, una visión de corto, mediano y largo plazo, una visión estratégica que justamente es lo que encontramos completamente ausente cuando llegamos al CONACYT.